A principios del siglo XIX, 50.000 personas trabajaban en las vías navegables de Inglaterra. En lugares apartados, las industrias caseras se convirtieron en grandes centros de fabricación con miles de empleados. Todo esto significaba que había un mundo nuevo creado por la industria, a excepción de una cosa. Todo seguía dependiendo de la fuerza del caballo, una bestia en la era de las máquinas. Pero entonces llegó la noticia de que en Bristol un tal George Pocock había encontrado el recambio. Pocock ya era un hombre conocido. Había creado una máquina para zurrar a los alumnos de mala conducta. Pero esta vez había hecho un aparato nuevo que podría reemplazar en todo al caballo. Por primera vez en 200 años hemos recreado su invento, el charvolán o carro volante, atando una cometa al carruaje. Dejaba que el viento hiciera el trabajo y era famoso por aterrorizar en los pueblos donde llegaba precipitadamente con su extraño aparato. En realidad nunca llegó a cuajar, pero hizo pensar a la gente en la posibilidad de otras fuentes de energía aparte del humilde caballo. Pero estábamos en la era industrial. La revolución del motor no iba a caer del cielo. El futuro estaba en la mecánica y la maquinaria. La energía del vapor se había aprovechado durante años en gigantescas máquinas industriales. Funcionaban con vapor a baja presión. Un joven ingeniero de Cornualles, Richard Trevithick, empezó a trabajar en una máquina usando una nueva y potente tecnología que muchos consideraban altamente peligrosa. Utilizando una caldera pequeña pero resistente, se podía contener el vapor a alta presión. Si la caldera no explotaba, entonces se disponía de una cantidad de energía enorme cuando el vapor era liberado. John, ¿desarrollar una máquina de vapor a alta presión hizo posible crear una máquina de vapor muy potente y ligera? Trevithick cogió la tecnología existente, que era la de James Watt, vapor a una presión de 1,5 kg y motores arquitectónicos enormes empotrados en casas del motor. Cosas macizas que pesaban más de 1000 toneladas. Y aumentó la presión del vapor 20 o 30 veces. Por eso fue capaz de miniaturizarlo todo, lo cual le permitió hacer máquinas móviles. En 1801, Trevithick soltó algo nunca visto en la carretera de Camborne-Natahidi ni en ninguna otra carretera para el caso. Lo bautizó como Puffing Devil, o Diablo Soplando, un aparato extraordinario. ¿Cuáles son las características físicas de una máquina de vapor a alta presión? Bueno, esta es una unidad autónoma, así que todo está aquí. Lleva una caldera y un motor combinado. Bien. Este tambor negro de aquí es básicamente la caldera que contiene el agua. Ya. Y en este extremo hay un cilindro vertical, solo uno, con 18 centímetros de diámetro y 40 centímetros de carrera. Eso hace que el pistón se mueva arriba y abajo, 40 centímetros. Eso funciona arriba y abajo. Con esa barra del pistón levanta y baja esa viga que tira de aquí conectando las barras y hace rotar el eje trasero, que es el eje de la manivela. Este tipo de inventos, la máquina de vapor a alta presión, tenía mucho potencial, ¿no? Sí, este fue el primer vehículo del mundo que tuvo éxito y el antecesor de todo el transporte moderno por carretera. Podemos seguir su revolucionario desarrollo a través de varias máquinas hasta llegar al coche moderno con motor. Esta máquina lleva incorporados 4 dispositivos de seguridad que, si los hubiera patentado, hubiera tenido una baronía, fortuna y bienes y todo lo demás, pero no lo hizo. Sin embargo, se siguieron usando durante toda la era del vapor y algunos todavía se usan en centrales nucleares. Increíble, ¿verdad? Un tipo increíble. Pero ocurrió un desastre. En un accidente difícil de entender, Trevithick estrelló su carruaje de vapor, pero se alejó de la escena para tomarse un par de cervezas en el pub local. Con todos sus dispositivos de seguridad, el Puffing Devil había estallado. De todos modos, corría el año 1801 y las carreteras aún no estaban realmente como para soportar el aparato de Trevithick, que era mucho más pesado que cualquier otra cosa en la carretera. Desanimado, volvió a las minas. Y allí vio que su próximo avance había estado delante de sus narices toda su vida. Raíles. Durante muchos años, estas pistas maltratadas, conocidas como vías, llevaban al caballo atado a carros como este, llenos de carbón desde la mina hasta las barcazas del canal.
Al observar este procedimiento, Trevithick se hizo una pregunta muy simple. ¿Se podría adaptar su máquina para reemplazar al caballo y arrastrar los carros por la vía? En 1803, el genio de Cornualles se puso a trabajar para traspasar la fuerza de su máquina a este nuevo y emocionante fin. Una vez más, Trevithick había tenido un acierto monumental. Su mente brillante había conseguido esto, la primera locomotora de tranvía del mundo. El caballo estaba en grave peligro de quedarse sin trabajo. Trevithick es el padre del ferrocarril, pero es un héroe olvidado. Fue brillante, independiente y trabajó con la tecnología más avanzada existente. Pero por desgracia su genialidad por la ingeniería era directamente proporcional a su total ineptitud para los negocios. Aunque la locomotora de tren fue el invento más notable de la época, Trevithick murió sin un céntimo. Escribió: por mucho que puedan afectarme las circunstancias pecuniarias, el gran honor de ser un sujeto útil nunca me podrá ser arrebatado, lo cual para mí excede en mucho a la riqueza. Pero Trevithick había sembrado una semilla, y en los años venideros un puñado de ingenieros de minas del nordeste la cultivaron. Uno de los que habían visto una versión de la máquina de Trevithick era un tal George Stephenson. El astuto Stephenson no tenía intención de morir sin un céntimo como Trevithick. Estaba convencido de que él y su hijo Robert podían unirse a la vanguardia de la revolución industrial y ganar una fortuna con sus máquinas de vapor. En 1829 ellos habían construido la primera máquina que podía transportar a una persona más rápido que un caballo al galope. Ahora está en el Museo Nacional del Ferrocarril en York. La genialidad de Robert Stephenson fue combinar toda la tecnología disponible en una máquina y luego mejorar radicalmente esta tecnología. Uno de los secretos de su éxito fue colocar estos pistones y cilindros en un ángulo de 45 grados. Otras máquinas los tenían a 90 grados, bombeando hacia abajo, lo que hacía que la máquina se tambaleara. Esta es una manera muchísimo más eficiente de dirigir las ruedas. El gran secreto de la Rocket, cohete, está dentro de este horno. Aquí dentro hay 25 tubos de metal que ocupan todo el largo de la caldera, cada tubo con un diámetro de 7,5 centímetros. Las otras máquinas tenían un solo tubo muy grande. Tener 25 tubos significa que esta máquina tenía una superficie para calentar el agua en la caldera 5 veces mayor que las otras. Esto significaba que la Rocket podía tener una cantidad enorme de vapor muy rápido. Y si esto no fuera suficiente, hacía un uso creativo del vapor gastado. Lo lleva a lo largo de este conducto de cobre aquí a la base del embudo, sube hasta allí, crea un vacío aquí abajo y eso a su vez extrae el oxígeno. Y ese oxígeno vuelve desde la parte trasera, a través del carbón del horno, es increíble, creando un intenso calor aquí dentro. Y, sorprendentemente, cuanta más presión recibía esta locomotora, mejor funcionaba. La Rocket de Stephenson se presentó a un concurso público destinado a establecer de una vez por todas el futuro del transporte en tren. En las pruebas de Rainhill, las mejores locomotoras de la época lucharon por el derecho a operar en la nueva línea de ferrocarril de Liverpool a Manchester. La Rocket barrió a las demás competidoras. Los pedidos llegaban a montones y la fortuna de Stephenson estaba garantizada. Un mes después de su inauguración, el ferrocarril de Liverpool a Manchester había forzado el cierre de más de 14 diligencias que hacían el mismo recorrido a diario. En su primer año había llevado casi 500.000 de pasajeros y había anunciado el fin del transporte por canal. Ahora todo el mundo podía viajar. Se abrieron los suburbios porque la gente ya no necesitaba vivir junto a su trabajo. Comían diferente ya que los productos frescos de todo el país llegaban rápidamente a sus puertas. La Rocket y los trenes lo cambiaron todo. Durante la revolución industrial, el mundo empezó a encoger. Gente cuyo horizonte no se extendía más allá de unas pocas millas
Ahora podían transportarse a sí mismos y a sus bienes por todo el país y también por el mundo. Inglaterra estaba en movimiento y en ese momento de gloria era el eje de la locomoción alrededor del cual el mundo giraba.